Bienvenidos a Un Café como Excusa. Aquí estamos con un nuevo invitado, una persona también muy reconocida en la ciudad de Manizales. Y les estoy hablando de Reinel Llano, el director de noticias de RCN Manizales. Don Rey, bienvenido a Un Cafecito como Excusa. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Stephanie. Muchísimas gracias por la invitación y aquí prestos y listos a responder a sus interrogantes. Claro que sí. ¿Cómo te gusta el cafecito? A mí me gusta, vamos a ver si esa cámara toma este café, vea, muy oscuro. ¿Cómo llama el camarógrafo? Andrés. Andrés, mire, Andrés, vean, me gusta muy oscuro y sin azúcar. Y en grandes cantidades además. O sea, hoy te dieron un poquito. No, es que aquí no, pues me engañaron. Pero ahorita podemos repetir. Sí, podemos repetir, porque le decía yo a María Luceli, la niña que nos colabora aquí, que yo ya estaba que colapsaba por la falta de otro café. Ay, Y es que literalmente colapso. ¿Pero desde qué horas empiezas labores? La verdad, llegó muy temprano. Hasta el 26 de julio, no, hasta el 16 de julio, yo creo que vamos a seguir llegando hasta las 4:30. Ya después del 17 de julio, el ingreso aquí va a ser sobre las 4 de la mañana. Sí, pero, digamos, yo he escuchado por ahí en los pasillos de RCN y dicen que es que Reinel ya no duerme aquí prácticamente en RCN. ¿Por qué? No, eso es bullying que me hacen mis compañeros. Porque, pues, le toca a uno estar como muy pendiente. Y la radio y el periodismo, usted que lo ha ejercido también, sabe que esto es de mucha vocación, de mucha pasión, de mucha entrega y de estar uno ahí trabajando hasta tarde. Justamente me acuesto muy tarde, no porque no me quiera acostar temprano, sino porque esto lo amerita. Esto exige muchísimo. Uno a las 10, 10:30, 11 de la noche todavía está buscando noticias, preparando material para el día siguiente, por la madrugada, por lo mismo. Y digamos que es como, uno hasta se acostumbra, pero lo que es cuando llega el día jueves, ya uno siente el cansancio. Sí, el agotamiento y ya a uno le cuesta levantarse. El jueves, a mí particularmente los jueves, me cuesta levantarme. ¿Y el viernes? No, el viernes como uno ya tiene como esa motivación. De que ya llegó el fin de semana. De que llegó el fin de semana, de que es viernes. Entonces, con Edison Arango, por ejemplo, desde los jueves en la noche comenzamos a programar los oasis y eso nos va subiendo el ánimo y uno se levanta, digamos... Más motivado. Mucho más motivado, la verdad. Con más alegría y expectante porque llega el viernes. Y si es quincena. Muchísimo Una mejor. maravilla. Pero venga, don Rey, ¿cómo empezaste entonces en la radio? ¿Cómo fueron esos primeros pinitos de Reinel Llano en la radio como periodista? A ver, la radio... Bueno, yo estudié locución en una academia, inicialmente estudié en una academia que se llamaba Comunicando, que funcionaba a propósito aquí cerquita donde estamos nosotros, aquí cerquita de Capitalia. Es una sede aquí diagonal a Torres Panorama. Yo ahí estudié locución y luego, digamos que mis primeros pinos en radio los hice en una emisora que se llama La Voz de la Feria, pero más como unas prácticas de estudio, no como trabajo como tal que me pagaran, no, más las prácticas que hacíamos. No, y por prácticas que hacíamos con los profesores que nos enseñaban locución, habían separado unos espacios en La Voz de la Feria, que ya no existe a propósito, y ahí hacíamos, digamos, algunas prácticas de locución y grabábamos poemas y adelantábamos ese tipo de cosas. Pero ya en la radio como tal, las primeras salidas al aire, por ejemplo, fueron en Caracol. En Caracol, yo soy paisano de Jessy López. Usted conoce muy bien a Jessy López. Para la época, yo había terminado de estudiar y trabajaba en un supermercado. Jessy López iba a ese supermercado a mercar. Entonces, si bien yo ya sabía quién era Jessy López, sabía que era de San Félix, nunca lo había tratado. Entonces, él empezó a ir a mercar allá, nos hicimos conocidos y alguna vez yo le dije, yo pues no, radio nada. Pues únicamente lo de La Voz de la Feria, pon unas 2, 3 cositas. Y le dije que a mí me gustaba mucho la radio, que si eso era muy difícil ingresar a trabajar. Y me dijo, pues, ¿a usted qué le gusta? Le dije, no, a mí me gustan las noticias. Eso es lo mío. Entonces me dijo, grábeme un demo y me lo lleva. Y efectivamente yo grabé un demo muy doméstico, creo que hasta por falta de plata. Sí. Sí, por mi situación económica. Entonces hice una cosa ahí
Como pudo, ahí salió. Sí, en la casa inclusive hice esa grabación en la casa y se la llevé a Caracol, en el 5º piso del edificio Don Pedro, donde todavía funciona esa radioestación. Y a Jessy le gustó. Yo le llevé el demo y me dijo, yo le aviso. Y como a la semana siguiente me llamó. Y me dijo, venga. Y entonces me dijo, me gustó mucho, me dijo, tiene buen tono. Me dijo, así nunca me olvidé, me dijo, tiene buen tono. Y le dije, entonces, ¿qué hacemos? Me dijo, no, pues de a trabajo no, todavía no hay. Me dijo, pero si usted quiere, yo tengo un programa, se llama Pase la Tarde con Caracol. Y se viene y, mejor dicho, venga el viernes y mira cómo se hace el programa. Y efectivamente, yo fui ese viernes. El programa era de 2 de la tarde a 5. En Caracol 1180, Pase la Tarde con Caracol, lo dirigía Jessy López. Era a las 2 de la tarde, yo creo, yo llegué como a las 11 de la mañana. Emocionado. Yo llegué muy temprano. Pero sí llegué, ¿verdad? Como a la 1 de la tarde. Y yo llegué y me senté ahí en la parte externa de la cabina. Jessy nada que llegaba, nada. Cuando listo, ya como faltando 10 minuticos para las 2, llegó y me saludó. ¿Qué hubo? Y me dijo, camine. Y me metió a la cabina. Me metió a la cabina y entonces, de una al aire, me dijo, bueno, hoy nos acompaña en este programa un paisano, Reynel Llano de San Félix. Me saludó y interactuamos. Yo ahí pues más asustado, obviamente. Yo sudaba, pero creo que me defendí. Y a él le gustó. Me dijo, siga viniendo. Y usted consigue notas. Busca por ahí notas de farándula, de artistas, cultura. Y usted las trae y las presenta. Yo lo dejo que las presente. ¿Y verdad? Me dijo, claro. Yo dije, ¿cómo? En Caracol. Claro. Y es Caracol RCN. Y así hicimos. ¿Y cómo les parece que, es decir, al programa siguiente, que era un lunes, por X o Y razón, no fue? Y estaba Duván Marín, quien también es periodista, pero para la época hacía él de operador de audio en la cadena básica, y nos tocó hacer ese programa los dos. No sabemos cómo, yo no sé cómo saqué, él pues tenía la experiencia, pero yo hacía llamadas y nos defendimos. Jessy no sé por qué no fue, y ahí empezó, digamos, como mi trabajo periodístico. Ya luego faltaba o necesitaban un supernumerario. No, antes de eso, en Radio Reloj, que era también de Caracol, ¿todavía existe? No, ya se acabó. Ya no. Radio Reloj se acabó. Y en Radio Reloj necesitaban hacer un turno un sábado de un diciembre, que era el paseo de la empresa de los funcionarios de Caracol. Todos se iban para el paseo, para la finca del doctor Javier Giraldo Neira, que en paz descanse. Y entonces me dijo Richo Osorio, que era el director de Caracol Estéreo y de Radio Reloj, me dijo, ¿usted es capaz de hacer un turno en Radio Reloj? Y le dije, ¿pero hacer qué? Me dijo, no, a presentar música. Y le dije, no, listo. Y me dijo, caminábamos que Pedro J lee unas inducciones. Pedro J estaba en el turno de la mañana. Yo llegué y Pedro J efectivamente me induccionó, esto es así. Me enseñó a manejar la consola. Eso fue un viernes. Y el turno era el sábado. O sea, en el mismo día tuvo que aprender de todo. Y el turno era todo el día. Había que llegar a las 6 de la mañana, hacer turno todo el día y quedó como que hasta la medianoche. Pues en la buseta o en el bus que se fueron para la finca, para Santa Agueda, se fueron escuchando y me escucharon y a Richie le gustó. Después de eso, entonces ya un supernumerario renunció, no sé qué pasó con él, y entonces a mí me ingresaron como locutor operador en Radio Reloj y así empecé. Ya después, como a mí me gustaba mucho esto, yo hacía el turno, las 8 horas, y me regalaba como 5 o 6 más. Si el turno era, por ejemplo, en la tarde, de 2 a 10, yo por las mañanas me iba para la sala de redacción y buscaba cosas y llamaba y hacía una nota y se la presentaba al director, a Guillermo Vallejo en esa época. Yo le decía, director, mire, esto le sirve. Y él mira, sí, está buena. Entonces el hombre le gustaba. Y me fue dando más participación gratis. Eso a mí no me lo pagaban en las mañanas. Y entonces él me decía a mi ingeniero, llámese al comandante de la policía y hágale una nota sobre tal cosa, pregúntele sobre esto, y usted la presenta al mediodía. Y así empecé. Ya una vez, Carlos Ernesto González,
quien aún vive, gracias a Dios, se pensionó y entonces me llamó Guillermo Vallejo y me dijo, ¿usted está preparado para entrar a la sala de redacción desde mañana? O sea, ya como periodista. Y le, ¿cómo? Y yo, sí, Carlos Ernesto se pensiona y usted es el que tenemos ahí. Le dije, listo. Entonces a escribir en máquina de escribir. Y así empecé. Pero me tocó muy duro, porque la verdad yo en la emisora permanecía. Ahí sí era que mantenía todo el día. Un turno me lo pagaban y el otro me regalaba. Y es que esa es la labor del periodista, sí. 24/7, como dicen por ahí, ¿no? Y así más o menos empezó, digamos, mi trabajo periodístico allá. ¿Y cómo llegó entonces ya aquí a RCN? Bueno, entonces yo en Caracol estuve 15 años. Y en esos 15 años yo tuve un convenio de publicidad con una empresa manizaleña, un convenio del que sabía la empresa porque yo tenía un programa en concesión en Radio Reloj. Yo hacía un programa que se llamaba El Personaje Caldense de la Semana, que coincidencialmente se lo había heredado a Jesse López y luego a Carlos Ernesto. Ellos lo hicieron primero, después lo hice yo. Ese programa lo comercializaba la empresa y yo firmé un convenio con una empresa aquí y alguna vez miraron que yo tenía ya una orden de prestación de servicios. Entonces Caracol me llamó y me dijo, venga, es que nosotros nos dimos cuenta que usted está trabajando con otra empresa. Dije, no, yo tengo un contrato de publicidad, no, pero es que ahí dice orden de prestación de servicios y usted tiene un contrato de exclusividad con Caracol. Pues eso provocó la salida mía de Caracol, después de 15 años. Aquí Iván Darío Góez era el director de noticias de RCN, se dio cuenta, yo había salido de Caracol y al día siguiente me llamó. Entonces me llamó y me dijo, ¿qué hubo? ¿Verdad que salió él? Y dije, sí. Y me dijo, suba para que hablemos. Y me llamó y me dijo que si le gustaba, que si me gustaría trabajar con él. Y le dije, claro, pues pasar de Caracol a RCN, extraordinario. No obstante que modestia aparte me habían resultado otras opciones, pero no era directamente con radio. Era hacer prensa, pero prensa lo que llamamos organizacional, que a mí no me ha gustado. Y con Iván Darío hablé y efectivamente eso, creo que a los 8 días ya estaba trabajando en RCN como periodista. Bueno, en Caracol pues tuve 15 años, salí digamos por ese inconveniente. Mi jefe, es que esto es muy curioso, la radio, a mí me han pasado muchas cosas, pero casi todas buenas, afortunadamente. Cuando yo salí de Caracol, la directora de noticias era Yolanda Ruiz. Y yo a Yolanda Ruiz le manifesté el inconveniente que tenía y digamos que Yolanda Ruiz no me respaldó. Ella decía que no, pero que eso era un tema muy administrativo y que ya los directivos habían tomado la decisión. Más o menos, listo. Salí yo, me vine a trabajar aquí como periodista, pues raso con Iván Darío Góez y otros compañeros. Y alguna vez, luego llegó, como al mes llegó Yolanda Ruiz, directora de noticias de RCN Radio. Y yo pues trabajé normal. Y alguna vez me llamó el que era segundo en RCN, un señor Vicente Silva. Yo ya llevaba un tiempo, ya Iván Darío se iba a pensionar. No, ya estaba pensionado, pero se iba a retirar. Entonces me llamó Vicente Silva y me dijo, le tengo una buena noticia. Le dije, pasó, mire usted, a partir de mañana es el director de noticias de RCN. Yo estaba cubriendo una rueda de prensa en el comando de la policía. Y efectivamente me dijo, Yolanda Ruiz le mandé a decir que usted es el nuevo director. O sea, quien no me respaldó en Caracol, luego llegó aquí. Ella conocía el trabajo mío, que yo, pues era un trabajo al menos como de mucha constancia. Sin ser uno, pues, figura en nada de eso, pero buen trabajador. Y así estoy aquí, hace que como director, como 12 años o 13, algo así. Porque aquí ya llevo como 14 años. Entonces, ¿cómo hace Reinel Llano para sacar tanto tiempo para tanto? Sabemos que trabaja todo el día, pero aparte también le gusta mucho el deporte. Lo hemos visto por ahí trotando en la ciudad también. No, sí, lo del deporte sí lo hago, pero únicamente cada 8 días. No, yo quisiera salir a trotar todos los días a las 5 de la mañana. Bueno, no en la madrugada porque no me gusta hacer el sol. Me encanta salir a trotar que esté quemando. ¿Verdad? Lo disfruto al máximo y físicamente rindo más. No, el deporte lo hago los sábados, domingos y cuando es lunes festivo. No lo perdono, así tenga incluso que venir a trabajar. Cuando tengo que venir a trabajar algún fin de semana, ¿qué hago yo? Madrugo a trotar. Ahí sí me toca 4:30, salgo a trotar.
y luego llego Pero aquí. está acostumbrado a Luego madrugar. llego aquí. Pues sí, ya uno está acostumbrado. pero el tiempo, digamos que el tiempo se lo dedico casi que, no, por ahí 90% a la emisora. Pues la verdad, 90% a la emisora. Ajá. También nos han dicho que Reinel Llano es amante a la política. Sí, me gusta mucho, claro. Pues, y el mismo, digamos que el mismo hecho de uno ser periodista, hay que tratar per se el tema político. Hay que tocarlo independiente de que a uno le guste o no. A mí me gusta la política. No me gusta ejercerla, pero me gusta hablar de política. Y yo, por ejemplo, aquí en mis espacios, obviamente, uno de mis fuertes en el noticiero es justamente la política. Y ahí es donde tenemos una audiencia muy importante. Porque yo les digo a los oyentes que la política, digamos, a mucha gente no le gusta la política y dicen, no, qué pereza ese político. Oiga, está hablando Julián, está hablando X o Y persona. Pero lo están escuchando. Es decir, no cambian el radio. Ahí se queda. Y los políticos o la política tiene, digamos, un efecto para una comunidad. Y es que dependemos de ellos. Las decisiones que tomen los políticos nos afectan, o positiva o negativamente. Porque los políticos están en las juntas de acción comunal, porque son políticos. Esos no son líderes sociales, no son políticos. Están en los consejos, que son los que toman las decisiones o le aprueban los proyectos a un alcalde. Están en las asambleas departamentales para las gobernaciones y están en el Congreso, que son nada menos que quienes aprueban las leyes, que la reforma tributaria, que la reforma laboral, que la reforma de las pensiones. Entonces, el tema político, yo les digo a los oyentes, claro, el político, pero nos toca escucharlos para saber qué nos proponen y nosotros poder tomar las mejores decisiones. Entonces, en un noticiero tengo una sección que se llama Al vaivén de la política, que por esta época, a propósito, cobra un interés mayor, pues por lo que se nos avecina, son las elecciones de octubre próximo. Y sí, me gusta mucho hablar de política. Entonces les decía, no solo en la radio, sino que soy mucho más vehemente con los amigos, hablando de política. Digamos, me apasiono más y hay discusiones. Y alguna vez les voy a contar una anécdota. Alguna vez estaba hablando por teléfono con un abogado, se llama José Fernando Ortega. José Fernando Ortega Ortiz es un abogado penalista muy importante. Ahora tiene un cargo muy importante en la Procuraduría General de la Nación. Y alguna vez estábamos hablando por teléfono y resultamos en una confrontación. Hablamos por teléfono 1 hora 42 minutos. Uy. Una noche. Solo de política. ¿Verdad? Solo de política. Él defendiendo unas tesis, yo defendiendo otras. Y a lo último terminamos los dos enfermos. Yo terminé con un mico y él me dijo quedé muerto. Pero no peleamos. Pero sí confrontamos. Con argumentos. Sí, con argumentos. Entonces, sobre la política en espacios, digamos, cerrados, me encanta y lo hago con vehemencia y me apasiona demasiado. Bueno, pues don Reinel, muchísimas gracias de verdad por abrirnos las puertas de este segundo hogar prácticamente para ti. Gracias por aceptarme el cafecito, un cafecito como excusa. Aquí conocimos un poquitico más de Reinel Llano. De pronto, después lo invito para que nos tomemos otro poquito y más podemos repetir. Bueno, y no, primero pues agradecerles a ustedes un café como excusa por la invitación. Luego nos lo podemos tomar y me gustaría mucho estudiar en esta mesa, ¿cierto, de Dixon? Que nos acompaña ahí, el periodista, en el equipo periodístico de RCN Radio. Bueno. Ahí queda la propuesta. Muchísimas si gracias. Es que Ricardo pues la deja, ¿no? Muchísimas gracias. No, y a los televidentes también muchas gracias. Así terminamos entonces un café como excusa.